¿Qué te hizo darte cuenta de que yo era el villano en la historia de alguien? Cuando tenía 19 años, creía que era el primo mayor cool. En todas las reuniones familiares, molestaba a mi primo de 12 años, Jacob. Le decía Bambi porque era torpe, le escondía su Nintendo DS, y una vez lo convencí de que el wasabi era guacamole. Todos se rieron cuando salió corriendo a la cocina llorando y desesperado por leche. Incluso sus padres se rieron y dijeron, así son los chicos. Yo grabé la mitad de esas cosas con mi celular. Jacob tratando de no llorar cuando le daba golpecitos en la oreja, tropezando cuando le ponía el pie en el camino. Hacía zoom en su cara roja después de las bromas. Pensaba que estaba creando recuerdos familiares divertidos. Antes de que yo empezara a burlarme de él, Jacob me seguía a todos lados como un perrito. Me preguntaba sobre la secundaria, quería jugar videojuegos conmigo, hasta se copiaba mi corte de cabello. Yo creía que eran bromas normales entre primos. Mis amigos hacían cosas peores con sus hermanos menores, pero entonces Jacob dejó de asistir a las reuniones familiares. Su mamá decía que tenía mucha tarea, o que no se sentía bien, o que iba a salir con amigos, y yo no le daba importancia, menos energía infantil en las parrilladas. Pasaron los años, me gradué de la universidad, me mudé a Portland, conseguí un buen trabajo, y casi no pensaba en mi familia, salvo cuando revisaba algo en Facebook, hasta que mi tía murió en un accidente de coche. Viajé en avión para el funeral. Hacía como 3 años que no veía a la mayoría de mi familia. Después de la ceremonia, todos fueron a la casa de mi tío a comer y recordar historias. Estaba agarrando un sándwich cuando vi que alguien entraba por la puerta del comedor. Alto, buzo gris, zapatillas negras. Caminaba despacio, pero con rumbo. No miraba a nadie. Nadie parece haberlo notado mucho. La mayoría seguía hablando en voz baja o sirviéndose café frío. Tardé un momento en darme cuenta de quién era. Cuando giró la cabeza hacia un costado, lo reconocí. Jacob, más alto, la cara más delgada, los hombros rectos. Se movía diferente, no como el chico que seguía a todo el mundo por la casa. Parecía más firme, más grande. Pasó cerca. Lo llamé sin pensar. Jacob. Se detuvo un segundo. Me miró. Fue rápido. No dijo nada. Ni asentimiento, ni saludo. Solo me miró y siguió caminando por el pasillo, como si no me hubiera escuchado. Me quedé ahí, con el plato en la mano. Le di un mordisco al sándwich, pero ni lo terminé. Lo apoyé sobre un servilletero y me serví un vaso de agua. No recordaba la última vez que lo había visto. Debía haber sido hace unos años, tal vez en algún cumpleaños o Navidad. En ese entonces todavía era chico, o al menos lo parecía. Ahora no. Pensé en ir a hablar con él, preguntar cómo estaba, decir cualquier cosa, pero no fui. No parecía con ganas, y no iba a forzar una conversación por puro protocolo. Me quedé ahí un rato más, mirando a la gente moverse por la casa. Algunos paraban para ver las fotos viejas en la pared, otros hablaban bajo, sentados en el sofá. Uno de mis primos decía que la tía siempre cocinaba lo mismo los domingos. Alguien se rió. Yo pensaba en el Jacob que me seguía a todas partes, que se sentaba al lado mío para verme jugar en el DS, que hacía preguntas sobre la secundaria como si yo supiese algo que él no sabía, y en todo lo que vino después. Esa mirada que tenía ahora, sin enojo, sin expresión, permaneció en mi mente por el resto de la tarde. Esa noche no dormí bien. Me quedé dando vueltas en la cama del cuarto de visitas, mirando el techo, escuchando los pasos de la casa apagándose de a poco. A la 1 de la mañana me levanté sin ruido, abrí la mochila y saqué o celular vello que eu costumaba usar na faculdade. Lo tenía guardado más por costumbre que por otra cosa. Batería inflada, pantalla con una rajadura, todavía encendía. Me senté en la punta de la cama, conecté el cable y esperé unos minutos. Cuando prendió, pasé directo a la galería. No sabía bien por qué, pero ya sabía lo que iba a buscar. Fui bajando, deslizando el dedo por fotos de hace años. Fiestas, viajes, tonterías, hasta que aparecieron los videos. El primero era en la casa de campo de mis tíos, el patio lleno de sillas de plástico. Jacob caminando distraído con una coca en la mano. Yo metía el pie justo en su camino. Él tropezaba, no se caía, pero se le volcaba un poco el vaso. Todos alrededor se reían. La cámara hacía zoom en su cara, que se tensaba en silencio. Yo decía algo como, cuidado Bambi, el piso no muerde. Más risas. Avancé al siguiente. Jacob sentado en el sofá jugando DS. Yo venía por detrás, le tapaba los ojos. Él decía, pará, serio. Yo me reía. Le sacaba el cartucho de golpe y salía corriendo. La cámara temblaba de la risa. En el fondo se escuchaba a alguien diciendo, Dale, que sos malo, pero con tono de broma. Otro, él comiendo nachos en la cocina. Yo le pasaba un poco de wasabi y decía que era guacamole. Comía, se atragantaba, tosía fuerte. Todos estallaban. Salía corriendo a buscar leche. Me acordaba de ese día. Todos dijeron que fue gracioso, hasta los padres de él. Yo había editado ese video con música de fondo, como si fuera una broma de programa de televisión. Volví a mirar su cara. No era graciosa. Estaba colorado, los ojos se le llenaban de agua. No por la comida, por otra cosa.
Cerré la galería. Me quedé con el celular en la mano. No tenía ganas de ver más. No me reí. Tampoco me sentí culpable de golpe, como en esas películas donde el personaje se da cuenta de todo. No fue eso. Solo algo dejó de funcionar. Como si esa versión vieja de mí, la que pensaba que todo eso era divertido, ya no pudiera sostenerse. Apagué el celular, lo tiré al fondo de la mochila y me acosté de nuevo. No dormí. Me desperté con olor a café y pan tostado. La casa ya estaba en movimiento. Gente caminando, alguna puerta abriéndose, platos chocando en la cocina. Me vestí sin apuro y bajé. En la mesa estaban mi tío, el padre de Jacob, y dos primos. Hablaban en voz baja sobre trámites del seguro, el auto, papeles del banco. Me serví una taza y me senté un poco al costado. Escuché sin decir nada. Después, cuando los otros se fueron, aproveché. Hace mucho que no veía a Jacob, dije sin mirarlo de frente. Sí, contestó él sin levantar la vista. Está distinto, más grande, más callado. Siempre fue callado. No hablamos por unos segundos. Yo removía el café con la cuchara. Él seguía hojeando unos papeles. ¿Está bien? Levantó los ojos un momento. Se quedó pensando. Hace lo suyo. Estudia. Sale. Vive la vida. Asentí. No parecía tener ganas de extenderse, pero seguí. Ayer me ignoró por completo. Ni una palabra. Ajá, dijo. Agarró un pedazo de pan y lo untó con manteca. Últimamente anda así, medio en lo suyo. ¿Está todo bien entre ustedes? Sí, respondió rápido, sin tono. Todo bien. Silencio. Se escuchaba la heladera haciendo un ruido constante. Él comía tranquilo. Y entonces, como si cambiara de tema, soltó. Tuvo unos años raros. La adolescencia fue jodida. Tuvo que ir a terapia. Ansiedad, cosas así. Lo dijo sin mirarme. ¿Grave? Se encogió de hombros. ¿Qué sé yo? Crisis, encierro, ataques de pánico. Ahora está más estable. Tomé un sorbo de café. Estaba tibio. Él terminó su pan, se levantó y llevó el plato a la pileta. Salgo en un rato, tengo que ir al banco. Yo me voy mañana temprano. Asintió y salió de la cocina. Me quedé solo. El café ya no tenía gusto. Miré por la ventana un rato largo, sin pensar en nada concreto. Caminaba por la casa sin mucho plan. Algunos seguían sentados en el living, otros en la galería, hablando en voz baja. Pasé por el pasillo del fondo y entré a la sala donde estaban los libros viejos y las fotos enmarcadas. Sobre una mesa había un cuaderno abierto, tapas duras, una lapicera apoyada arriba. El típico cuaderno que alguien deja para que la gente escriba algo después del velorio. Pasé las páginas rápido. La mayoría decía lo que uno espera. Siempre fue una gran persona. Gracias por los momentos compartidos. Cosas así. También había recuerdos más puntuales. Una tía hablaba del arroz con leche. Un vecino mencionaba el jardín. La letra de Jacob apareció unas hojas más adelante. Gracias por todo. Siempre fuiste la única que me hacía sentir tranquilo cuando veníamos acá. Me acuerdo de los domingos en el patio. Te quería mucho. No era larga, tampoco rebuscada. Pero una frase me quedó dando vueltas. La única que me hacía sentir tranquilo cuando veníamos acá. No decía más. No nombraba a nadie. Pero era suficiente. Cerré el cuaderno. Dejé la lapicera donde estaba y salí de la sala. No pensé nada en particular. Solo me quedé con esa frase ahí, repitiéndose. Ya tenía la mochila lista, apoyada contra la pared del cuarto. Faltaban 2 horas para que saliera mi colectivo. Pensé en irme sin decir nada, pero me pareció peor. Jacob estaba en el patio, sentado solo, mirando el celular. Me acerqué sin apuro. ¿Puedo? Levantó la vista un segundo y asintió con la cabeza, sin decir nada. Me senté en la silla de al lado. Estuvimos un rato en silencio. Él seguía con el teléfono. Yo buscaba cómo empezar. No tenía algo ensayado, pero sabía a dónde quería llegar. Che, lo de estos días, lo de ayer. Quería decirte algo. No contestó. Esperó. Estuve viendo unos videos viejos que tenía en el celu. Cosas de cuando éramos más chicos. Me di cuenta de que muchas de esas jodas que te hacía no tenían gracia. O por lo menos no para vos. Lo seguía sin decir nada. En ese momento me parecía normal. Como lo que hacen los primos mayores. Todos se reían. Pero ahora, qué sé yo. Me vi en esos videos y no me gusté. No sé si me explico. Hice una pausa. No estoy diciendo esto para que me perdones ni nada así. Solo me parecía que tenía que decirlo. Que me pasé. Que fui un forro, básicamente. Él apagó la pantalla del celular y lo apoyó en la mesa. Me miró por primera vez desde que me senté. ¿Querés sentirte mejor vos o que te escuche yo? La forma en que lo dijo no fue agresiva. Fue tranquila. Como quien ya no espera nada de la conversación. No supe qué responder. Él agarró el celular de nuevo y se levantó de la silla. Nos vemos. Y se fue para adentro sin mirar atrás. Me quedé ahí, solo, mirando la silla vacía frente a mí. No fue una escena fuerte. No hubo gritos. Ni siquiera hubo tensión. Pero algo en esa frase me cerró la boca por completo. Volví a casa esa misma noche. Dormí poco.
El colectivo llegó temprano y el resto del día fue una mezcla de cosas pendientes que no presté mucha atención. Trabajo, mensajes, pedidos acumulados. Hice lo justo para no atrasarme, pero con la cabeza en otro lado. Después de cenar, abrí la laptop. No tenía un motivo claro. Solo abrí la carpeta vieja de Gmail, la que no usaba hacía años. Tenía miles de cosas ahí. Cadenas de PowerPoint, memes, resúmenes de la facultad, notificaciones olvidadas. Fui bajando sin buscar nada puntual. Terminé entrando a una cuenta secundaria de Facebook que usaba en la adolescencia. Ni me acordaba de la contraseña, pero estaba guardada en el navegador. Vi fotos de esa época, algunas con Jacob, otras con amigos del colegio. Comentarios de hace más de 10 años, todos con frases medio ridículas. Estuve más de una hora bajando a lo tonto, hasta que encontré un post compartido por alguien, hace tiempo, con link a un blog. Entré. Era una entrada escrita por alguien anónimo. El título era "El chico que me hacía querer faltar a los domingos familiares". Leí todo. No mencionaba nombres, pero había detalles. Me escondía el videojuego cada vez que podía. Me grababa cuando me caía. Los adultos se reían. Una vez me hizo comer wasabi diciéndome que era guacamole. No había dudas. Era él hablando de mí. Lo había escrito 4 años antes. Era un texto corto. Parecía más una forma de sacarse algo de encima que de buscar atención. Terminaba diciendo algo así como: "No se lo conté a nadie en serio. Siempre lo disfrazaron de chiste. Y yo aprendí a callarme. Pero no me hizo gracia. Nunca". Cerré la pestaña. No lo guardé. No lo compartí. No hice nada. Me quedé sentado un buen rato, sin abrir ninguna otra ventana. No había mucho más que ver. Una noche, sin pensarlo mucho, abrí un documento nuevo. Puse Jacob arriba, en negrita, como si eso cambiara algo. Me quedé un rato mirando el cursor parpadear. No sabía bien qué iba a escribir. No había plan. Empecé por lo más simple. No sé si vas a leer esto algún día. Ni siquiera sé si voy a mandártelo. Pero lo estoy escribiendo porque necesito hacerlo. Después vino todo lo demás. Lento, sin orden. Le conté que había visto los videos, que los borré, que los vi distinto esta vez. Le dije que en ese momento me parecía que todo era normal, que me reía porque los demás también lo hacían, que nunca me tomé el tiempo de pensar cómo era para él. Escribí: "Nunca pensé en vos como alguien que podía sentirse mal por eso. Para mí, eras el primo chico que seguía a todos, el que estaba siempre. Pero ahora entiendo que estabas ahí, no porque te gustaran las bromas. Estabas ahí porque me tenías confianza, y yo la usé mal. No intenté excusarme. No dije que era otra época, ni que todos hacían lo mismo. Simplemente lo puse ahí". Seguí un rato más, sin revisar. Cuando terminé, el documento tenía 1,5 páginas. Ninguna frase fuerte, ningún cierre brillante. Solo cosas que necesitaba sacar de encima. No la imprimí, no la mandé, no la borré tampoco. Guardé el archivo en una carpeta sin nombre. Cerré la laptop y me fui a hacer otra cosa. Nadie me preguntó nada. Tampoco hablé de eso con nadie. Volví unos meses después, para el cumpleaños de mi abuela. No era una reunión grande, pero había bastante gente. Yo no tenía muchas ganas de ir, pero mi madre insistió y terminé yendo. La casa era la misma de siempre. Mismo mantel de plástico, mismos vasos de vidrio grueso, mismo olor a comida recalentada. Jacob estaba ahí. Lo vi de lejos, en la cocina, hablando con una prima. Llevaba una remera negra, jeans y auriculares colgando del cuello. No me sorprendió verlo. Sabía que iba a estar. No lo busqué, pero tampoco lo esquivé. Pasaron un par de horas. Comimos, cortaron la torta, empezaron a armar los grupos de charla. En algún momento, él salió al patio. Yo ya estaba ahí, tomando una coca tibia y mirando el piso. Nos cruzamos los ojos. No fue como la vez anterior. Esta vez, él sostuvo la mirada. No por mucho, pero no la esquivó. Asentí con la cabeza. Él también. No dijimos nada. Tampoco hizo falta. Cada uno se quedó donde estaba. Más tarde, cuando yo ya me iba, pasé cerca y dije: "Nos vemos". Él respondió sin expresión: "Dale". Y eso fue todo. No había tensión. No había charla pendiente. Solo una distancia que ya estaba instalada y que, por ahora, nadie iba a desmontar. Unos días después, ya en casa, abrí el cajón donde tenía el celular viejo. No lo tocaba desde hacía meses. Lo enchufé y esperé a que prendiera. La pantalla seguía rota en una esquina. Entré a la galería. No tenía tanto espacio, así que los videos seguían ahí, igual que siempre. Abrí uno al azar. Era corto. Jacob se tropezaba. Todos se reían. Yo decía algo que ni se entendía. Lo vi en silencio. No lo terminé. Volví atrás y marqué todos los archivos. No dudé. No lo pensé mucho. Ni me costó. Toqué eliminar. El teléfono tardó un segundo. Después volvió a mostrar la galería vacía. No sentí alivio. Tampoco culpa. Solo que ya no tenía sentido seguir guardando eso. Guardé el celular de nuevo en el cajón y me fui a preparar café. Bambi. No sé quién lo inventó. Creo que fui yo. O salió solo en algún almuerzo. Lo dije una vez. Alguien se rió. Y quedó. Le quedaba porque era flaco. Medio torpe.
con las piernas largas y los codos siempre golpeando algo. Al principio, él se reía también. Después no. Pero para ese punto, nadie estaba prestando atención a su cara. Pensaba que era gracioso, que era parte de crecer, que todos los primos hacían esas cosas. Ahora me acuerdo de cómo me seguía por todos lados. No para molestar, solo quería estar ahí. Preguntaba cosas, me copiaba la ropa, me esperaba para jugar. No sé en qué momento pasó de eso a evitarme por completo. No hay una escena exacta. No hay un día donde cambió todo. Fue lento. Y cuando me di cuenta, ya no había más nada. Una noche, abrí el chat con L. Estuvo allí, sin mensajes durante años. Escribí. Vi tus palabras en el cuaderno. No espero que me respondas, pero igual te quería decir que las leí. No puse más nada. Toqué enviar y cerré el celular. No esperé nada. Y no llegó nada.